Hola, ¿cómo están? En los minutos que siguen vamos a hablar de ictericia y de la fisiología de la secreción biliar. Estos son los puntos que vamos a tocar. Primero vamos a definir el tema, vamos a ver qué es la ictericia y de qué se diferencia. Vamos a hablar un poco de la fisiología de la secreción biliar y en base a eso vamos a tratar de ubicar dónde es que están las alteraciones para definir la patología. Luego vamos a hablar de la clínica, la bioquímica y la imagen y terminamos con un breve resumen. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de distribución universal, esto es, en piel, mucosas y escleróticas, a diferencia de la coloración amarillenta por hipercarotinemia, luego de la ingesta excesiva de, por ejemplo, naranjas, zanahorias, zapallo, o a diferencia del síndrome urémico, ¿sí? Entonces, ¿de qué es sinónimo la ictericia? De hiperbilirrubinemia, en general por encima de 2 o algunos consideran por encima de 3 miligramos de decilitro. A partir de ahí tendríamos la traducción clínica en ictericia. Ahora, ¿también es sinónimo de colestasis? No. Vamos a hablarlo en el resto de la clase, pero puede haber ictericia sin colestasis y colestasis sin ictericia. Ya que estamos definiendo, ¿qué entendemos entonces por colestasis? La colestasis es la alteración al flujo de bilis desde el polo canalicular del hepatocito hasta el duodeno. Clínicamente se presenta con ictericia, pero como dijimos, no necesariamente. Además, el paciente puede tener una historia de prurito y dependiendo de la etiología puede también tener coluria o hipocoria. Bioquímicamente, el patrón característico es fosfatasa con aumento de gamma GT que sella su origen hepático. Esto es la regla, puede haber excepciones como vamos a ver. Histológicamente, ¿qué podemos encontrar? Trombos biliares, por ejemplo, por estasis. Entonces, aclaradas las diferencias entre ictericia y colestasis, volvamos a la ictericia, al principio, la hiperbilirrubinemia. Si entendemos cómo se produce la bilis, podemos razonar cuándo están alterados sus niveles, ¿sí? ¿Qué es lo que subyace a la alteración? La bilirrubina es un pigmento, por eso da el signo ictericia, que es tetrapirrólico. Proviene del metabolismo del grupo M de la hemoglobina y otras hemoproteínas no hemoglobínicas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde proviene esta hemoglobina? El 80% de eritrocitos senescentes y el resto de, por ejemplo, citocromoxidasas, catalasas, que están en el hígado principalmente. Entonces, al liberarse el anillo tetrapirrólico del EM, se abre para convertirse en biliverdina, como vemos en la imagen, por la hemooxigenasa. Esta se transforma en bilirrubina indirecta por la bilirrubina reductasa. ¿Dónde sucede esto? Principalmente en el vaso y en la médula. La bilirrubina indirecta es lipofílica, por ende es potencialmente tóxica y circula unida a la albúmina, quien la transporta hasta la membrana vasolateral del hepatocito, que por transportadores de membrana específicos ingresa y es luego transportada al retículo endoplásmico por ligandos. Ahí se conjuga. ¿Por quién? Por la uridinfosfatoglucuroniltransferasa y forma 80% diglucurónidos, 20% monoglucurónidos, ¿sí? La conjugada es hidrosoluble y viaja hasta la membrana apical y por transporte activo por ATPasas es secretada al canalículo biliar para mezclarse con el resto de las sustancias que componen la bilis, que son mayoritariamente agua, colesterol, fosfolípidos como la lecitina, sales biliares como el glicolato de sodio, el taurocolato de sodio y también bicarbonato. Una vez en el intestino, la bilirrubina es desconjugada por la flora bacteriana, sobre todo en el ilion terminal y en el colon, para formar pigmentos incoloros, urobilinógenos, ¿sí?
El 80% de estos urobilinógenos siguen su trayecto. Se denominan estercobilinógenos, también son incoloros. Una parte de estos se oxidan para darle el color a las heces y esto se denomina estercobilina. El 20% restante de los urobilinógenos se reabsorbe y puede tener dos caminos. Por un lado recircular a la bilis o por otro excretarse por la orina. Y ahí también se oxida y eso se denomina urobilina. Los efectos de que comprendan mejor todo el proceso, les pongo en diapositivas separadas cada uno de los pasos. En este tienen la fase en el retículo endotelial y en las subsiguientes diapositivas el resto del recorrido de la bilirrubina. Ya hablamos suficiente de la fisiología, ahora vayamos a la patología. ¿Qué dos grandes problemas podemos tener? Por un lado, una hiperbilirrubinemia aislada y por otro lado, una hiperbilirrubinemia acompañada, es decir, en el contexto de colestasis. Vamos por la primera. La hiperbilirrubinemia aislada puede ser a predominio de la indirecta o de la directa. Comenzamos con la indirecta. ¿Qué es lo que puede pasar? Que haya mayor producción, es decir, mayor oferta de ese grupo M del que hablábamos hoy. Y la principal causa de esto es la hemólisis, es decir, la destrucción de los hematíes. Entonces, ¿dónde vamos a tener esto? En el contexto de anemia, de reticulocitosis, puede haber incluso disminución de la aptoglobina. ¿Qué otras causas de mayor producción o mayor oferta? Lo que hablábamos hoy, la eritropoyesis ineficaz, la destrucción precoz de los hematíes en la médula ósea. Otras causas son la reabsorción de grandes hematomas o también considerar el aumento de la bilirrubina a predominio de la indirecta en los transfundidos, en aquellos que han recibido transfusiones masivas. ¿Qué más puede pasar? Que aumente la bilirrubina indirecta. Puede haber una menor captación. La principal causa es la farmacológica, por rifampicina. Puede llegar a haber un síndrome de Gilbert que dé una menor captación, pero no es el principal mecanismo de este síndrome. El principal es una disminución en la conjugación, un defecto en la uridinfosfato-glucuronil transferasa. ¿Qué es el síndrome de Gilbert, también llamado ictericia familiar no hemolítica? Es una enfermedad que puede ser tanto autosómica dominante como recesiva, puede tener los dos patrones de herencia. Se ve en un 5, algunos dicen hasta en un 10% de la población, y en general no hacemos el diagnóstico en la infancia como el resto de estas alteraciones, sino ya en la adolescencia o en la adultez. Y se ve un aumento de la bilirrubina a predominio de la indirecta post-estrés físico, emocional, luego de episodios de deshidratación o de ayuno prolongado, así como relacionado al embarazo o a los ciclos menstruales. Obviamente no se ve en el contexto de hemólisis y el paciente tiene una buena función hepática y tiene absolutamente un buen pronóstico. ¿Qué más puede dar una alteración de esta enzima? El síndrome de Crigler-Najjar, que puede ser tipo 1 si la deficiencia de la función enzimática es total, o tipo 2 si es parcial este déficit, ¿sí? La tipo 2 es más benigna y los pacientes pueden llegar a la adultez, no así la tipo 1 que tienen un pronóstico bastante ominoso. La tipo 2, si bien tiene un mejor pronóstico que la 1, requieren tratamiento, fenobarbital, fototerapia, sobre todo para lograr niveles de bilirrubina por debajo de 25, que es el objetivo para evitar sobre todo los síntomas neurológicos que puede conllevar esto. También es autosómica recesiva. En la hiperbilirrubinemia aislada a predominio de la directa, lo que se ve sobre todo es una alteración hereditaria en la excreción de la bilirrubina, que puede verse tanto a un síndrome de Ewing-Johnson como uno de Rotor.
En general, la bilirrubina en estos casos no sobrepasa los 7 miligramos de cilitro. Ambas son autosómicas recesivas y tienen buena función hepática y en general buen pronóstico. La diferencia es que en el Dubin-Johnson hay un depósito de un pigmento oscuro en los hepatocitos. Pasamos ahora al aumento de la bilirrubina en el contexto de colestasis. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las vamos a dividir en dos grandes grupos, intrahepáticas y extrahepáticas. Comenzando con las intrahepáticas, podemos identificar obstrucción o puede no haberla. Si no hay obstrucción, el daño puede ser hepatocelular, ya sea agudo o crónico. Acá tenemos que tener presentes etiologías virales, autoinmunes. Recuerden que las autoinmunes, sobre todo la colangitis esclerosante primaria y la colangitis biliar primaria, se acompañan de aumento de bilirrubina en sus estadios finales, si es por el curso de la enfermedad sin nada sobreagregado. Causas isquémicas, no se olviden, tóxicas, ya sea alcohol, por drogas ilícitas, por fármacos. Causas hereditarias, metabólicas y físicas como la radiación, ¿sí? Después, puede no haber obstrucción al paso de la bilis y mínima o nula lesión histológica. Acá cobran relevancia las mutaciones en los 3 genes que les mencionaba hoy cuando hablábamos de la síntesis de sales biliares. Recuerden que eran el ATP8B1, ABCB11 y ABCB4, ¿sí? Mutaciones parciales en los 3 predisponen a, por ejemplo, la colestasis del embarazo o por fármacos como por ejemplo los anticonceptivos orales. Y si consideramos mutaciones en el primer gen, por sobre todas las cosas, en el ATP8B1, estas mutaciones tienen como un amplio espectro de fenotipos que van desde la colestasis intrahepática recurrente benigna a un extremo severo que sería la colestasis intrahepática familiar progresiva. Hay varios tipos de la intrahepática familiar progresiva. Tipo 1 y tipo 2 cursan con gamma GT baja, ¿sí? La tipo 3 tiene niveles elevados de gamma GT acompañando a la fosfatasa y estas eran las descritas clásicamente, pero ahora también se describió un tipo 4 que asocia otra mutación que sería una mutación de las proteínas de uniones estrechas, la TGP2, también cursaría con gamma GT baja, y habría un quinto tipo con una mutación descrita que se llama NR144. Si bien decidí incluir a la colestasis intrahepática familiar progresiva dentro de este grupo que veníamos hablando con mínima o nula lesión histológica sin obstrucción, tienen que saber que, como les decía, esto es un extremo severo. Comienza así como solo una mutación genética con una manifestación clínica de colestasis, pero pueden evolucionar a la fibrosis, ¿sí? El curso no es benigno como la colestasis intrahepática recurrente benigna. Pasemos ahora a las causas intrahepáticas con obstrucción. Por un lado vamos a tener a las causas infiltrativas que pueden ser infecciosas como un BK, Mycobacterium avium, puede haber microabscesos. La causa infiltrativa puede ser por una enfermedad granulomatosa, por sarcoidosis, por neoplasias como el linfoma, el hepatocarcinoma, puede ser también por metástasis o, si no hay infiltración, puede ser por lesiones primarias de los conductillos, ya sea por atresia, por fármacos como la eritromicina, la clorpromacina, el metimazol, la alfa-metildopa, o también por CBP o CEP.
Todo esto lo verán más a fondo en el módulo de hígado, o algunos ya lo cursaron, ya saben de qué hablo. Analicemos ahora las causas extrahepáticas de colestasis. Por un lado vamos a tener causas luminales. ¿Qué puede afectar en la luz el flujo de bilis? Las litiasis. Por otro lado, parásitos como Ascar y Fasciola, y también pueden formarse coágulos. A nivel parietal puede haber depósito de colágeno, ya sea postinfeccioso o posquimio o radioterapia, además del posquirúrgico, y eso puede provocar cierta estenosis. Otras causas extrahepáticas parietales puede ser un colangiocarcinoma, causas isquémicas, puede haber un quiste de colédoco, o pueden ser causas inflamatorias, por ejemplo, por la colangitis esclerosante primaria, que se ve en la vía biliar extrahepática de forma exclusiva menos de un 5%. La colestasis por compresión extrínseca extrahepática puede ser por patología pancreática, vascular, por adenopatías, puede darse un síndrome de Mirici o por alteraciones del esfínter de Olm. En algunas ocasiones recurrimos a la biopsia hepática para realizar el diagnóstico de colestasis y básicamente podemos encontrar 4 grandes grupos etiológicos. Uno es por cambios mínimos, evidentemente no se evidenciaron previamente ni en la clínica ni en la paraclínica. Y ahí tenemos diferentes etiologías. Una es la colestasis intrahepática recurrente benigna, también puede encontrarse con cambios mínimos la colestasis por estrógenos, la colestasis por anabólicos también, y sobre todo porque muchas veces no se confiesa en la entrevista el consumo o no es del todo evidente, pero básicamente es por eso. Y ni que hablar que también puede ser por sepsis. Después tenemos las enfermedades de los pequeños conductos biliares, y ahí tenemos la colangitis biliar primaria con AMA negativo, que no es lo más habitual, la colangitis esclerosante primaria de pequeño ducto, tampoco es la presentación más habitual, estamos pensando ya en cosas más raras, también un overlap con otra enfermedad autoinmune, por ejemplo una hepatitis autoinmune, y la sarcoidosis es otra de ellas. Después tenemos que hay enfermedad en ocasiones sin compromiso de los pequeños conductos biliares, y ahí ya pensamos más en otro tipo de infiltrativas, granulomatosas, por depósito, también la hiperplasia nodular regenerativa, que dan muchas patologías de forma secundaria, la peliosis. O otra causa puede ser propias malformaciones de la placa ductal. Ahora, volviendo al tema general de este teórico, que era la ictericia, es decir, la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Saliendo un poco de las colestasis. ¿Existen otras causas para que un paciente tenga hiperbilirrubinemia? Bueno, sí, ni que hablar que hay que pensar siempre en la función hepática. Puede haber un deterioro de función agudo o en una enfermedad aguda sobrecrónica, esa es la sigla de ACLD, con hepatitis, con necrosis, o el paciente puede tener hiperbilirrubinemia en una enfermedad crónica como la cirrosis por alteración de la función, y ahí va a estar acompañada de otros elementos de función alterados como una hipoalbuminemia. Ahora que tenemos un pantallazo de la fisiología y si hay una alteración a qué puede deberse, vayamos a la clínica, a la entrevista. Viene un paciente con ictericia. ¿Qué nos interesa? Saber cuándo apareció, la distribución, lo que hablábamos hoy, si es de distribución universal o no, por los diferenciales, sobre todo síndrome urémico o hipercarotinemia. Con la distribución también puede ser una ictericia incipiente, donde la buscamos cuando recién está apareciendo, sobre todo en escleróticas y en el paladar. Nos va a interesar la evolución y los elementos acompañantes, prurito,
coluria e hipocolia dependiendo de el origen. Si tuvo prodromos el paciente, pensando en causas hepáticas con daño hepatocelular, si hubo fiebre, dolor o repercusión general acompañante. De los antecedentes del paciente, lo primero que me interesa saber es si tuvo un episodio de similares características previamente. Siempre pregúntenle si tuvo ictericia antes y las características, el contexto en el que se dio ese episodio o esos episodios. Lo otro que le pueden preguntar al paciente es antecedentes de colecistopatía obstructiva crónica, cólicos hepáticos. El paciente tiene una historia de dolor en hipocondrio derecho post ingesta de colecistoquinéticos, sabe si tiene litiasis o barro biliar. Y lo otro que nos interesan son los factores de riesgo hepáticos. Como saben, a mí me gusta organizarlos básicamente en 4 polos. Por un lado, los parenterales, y acá no entran solo las transfusiones, el uso de drogas endovenosas o nasales, los tatuajes, la acupuntura, sino también pongo en este polo las conductas sexuales de riesgo. Después tenemos el polo tóxico. Ahí vamos a preguntar consumo de alcohol a dosis hidrogénicas, fármacos o hierbas. Después tenemos el polo metabólico, nos va a interesar si el paciente tiene una diabetes, distiroidismos u otras. Y en el polo autoinmune, como sabemos, como las enfermedades autoinmunes se asocian, nos interesa conocer si el paciente tiene un terreno predisponente en este sentido. Eso de la entrevista. Ahora, si vamos a los laboratorios, a la bioquímica, lo primero que vamos a solicitar en un paciente ictérico es un hepatograma con grasis. ¿Con qué nos podemos encontrar? Con hiperbilirrubinemia aislada, con hiperbilirrubinemia en el contexto de un patrón necrótico o hiperbilirrubinemia con un aumento predominante de fosfatasa y gamma GT. ¿Cuáles van a ser las causas? Las que ya hablamos previamente. En base a eso, van a solicitar el resto de la bioquímica. La ecografía de abdomen es una extensión del examen físico. Es de primera línea en el estudio. ¿Para qué lo pedimos? ¿Qué vamos a evidenciar ahí? Por un lado, si hay obstrucción o elementos indirectos como dilatación. Por otro lado, obviamente nos va a interesar valorar si estamos ante un hígado remodelado o un hígado de características habituales, si hay elementos o no de hipertensión portal. Y obviamente nos va a interesar, además de la vía biliar, cómo está la vesícula y el páncreas. Si la ecografía no tiene hallazgos compatibles con la clínica y la bioquímica y nosotros sospechamos colestasis, el siguiente estudio a pedir es una colangioresonancia. Entonces, finalizando, tienen que tener bien claras las definiciones y recordar que existe ictericia sin colestasis, colestasis sin ictericia, que es muy importante que traten de localizar el origen para pensar una etiología. Y en el abordaje inicial no puede faltar un hepatograma, grasis y ecografía, y a partir de eso, en base a eso, van a solicitar el resto de los estudios de acuerdo a sus planteos. Siempre traten de visualizar dónde está el problema.